Llegada de Moisés al monte Sinaí, la ley de Dios. Moisés, adelantándose a la llegada del pueblo al monte Sinaí, pudo darle la satisfacción inigualable de hallar, esperando su venida en el monte Horeb, a los anacoretas que habitaban aquellos fragorosos montes, cuya perseverancia, pocas veces igualada de las inteligencias conscientes, fueron colaboradores heroicos en la vida mesiánica del ungido divino. En sus largas vigilias contemplativas, él les había visto y no creía haberse engañado. Poco a poco fue convenciéndose de la realidad de sus clarividencias espirituales, mas nada hay comparable a la impresión del alma que ve con los ojos del cuerpo y palpa y se estrecha en abrazo ferviente con aquellos seres que vio en sus gloriosas ensoñaciones de visionario celestial. Y esta intensa y dulcísima impresión la tuvo Moisés cuando escaló la montaña adusta y encontró lo que buscaba. Los anacoretas habitaban en las grutas del monte Horeb porque el Sinaí estaba destinado, por consejo de los guías espirituales, a manifestaciones que no todos podrían presenciar sin peligro para la salud física. Necesitarían una preparación especial y esta se realizaría cuando Moisés hubiera llegado. 3 días y 3 noches pasaron en ese retiro de meditación y en la tercera y última noche, antes de la llegada de todo el pueblo, los solitarios vieron que el Sinaí desaparecía, cubierto por una espesa nube dorada con estrías bien marcadas de todos los colores del iris, y aquella nube era una revolución de movimientos que a veces semejaban al oleaje turbulento del mar. Y cuando pasado cierto tiempo, aquel agitado movimiento se tornó en calma y quietud, surgieron de entre la nube seres radiantes, armados de largos dardos de luz color del fuego, que extendieron sus brazos en todas direcciones, y toda la montaña quedó iluminada, como si 1 millar de soles estuvieran en el cenit. Y Moisés, caído en letargo en su sillón de madera y juncos, parecía dormir en una serenísima calma. Mas de pronto vieron aparecer entre la multitud de seres radiantes que tendían sus dardos luminosos una figura más alta que todos ellos y solo cubierto de una túnica azul brillante, como si fuera de metal. Al instante, los dardos de fuego desaparecieron de todas las manos que se plegaron en reverente actitud, mientras las frentes se inclinaban y 1 millar de voces decían a coro: todas las fuerzas del espacio te obedecen, ungido del poder divino, en esta hora crucial de tu vida mesiánica. Enviado del único eternamente vivo, ninguna fuerza del universo anulará jamás lo que tú haces, vivir para siempre en la conciencia de esta humanidad. La vida eterna, el gran todo universal, origen y fin de toda vida,
eterno poder invisible, Dios. Una estruendosa sinfonía triunfal resonó en la nube que cubría el Sinaí, mientras desaparecían en ella los radiantes seres que la poblaron, y la nube misma se deshacía en retazos, como un velo que se lleva al viento, y Moisés despertaba de su letargo y rompía a llorar en sollozos que estremecían todo su cuerpo. Todos los solitarios cayeron de rodillas al pavimento de piedras, con las almas sobrecogidas de un místico arrobamiento. En esa noche comprendieron toda la excelsa grandeza y el poder sobrehumano de aquel hombre que sollozaba humildemente sentado en un silloncito de madera y juncos en una áspera gruta del Monte Horeb. En todas aquellas mentes plenas de luz vibró como un relámpago el mismo pensamiento. Moisés es un retazo de Dios bajado a la tierra. El dictado supremo. Era el atardecer. Moisés, seguido de sus 70 hierofantes auxiliares íntimos, subían el escabroso monte. Cuando casi llegaban a la cumbre, los blancos encapuchados estaban de rodillas y el dorado resplandor de la cumbre empezaba a cubrirlos en tal forma que apenas se les percibía desde la llanura. Toda aquella muchedumbre, sobrecogida de estupor, oyó una grande y sonora voz que decía: el eterno invisible, que es amor, poder y justicia, os dice: yo soy el Señor Dios vuestro, que os ama sobre todas las cosas y quiere vuestro amor, ilimitada confianza y constante fidelidad. Yo soy el Señor Dios vuestro, y no tendréis otros dioses en vuestra vida, porque yo soy la verdad, la luz, el bien y la felicidad, perdurable y eterna. Soy vuestro origen y vuestro fin. Y esta es mi ley única, inmutable, invariable y eterna. Ámame sobre todo cuanto existe, porque yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. No harás nunca, jamás, lo que no quieras que se haga contigo. Tal es el resumen de toda la ley. Cuando volvió el silencio y la calma, la muchedumbre vio descender a los 70 compañeros de Moisés, y cada cual se alumbraba el camino con una antorcha de cáñamo. Pero Moisés no volvía con ellos. Contemplemos y consideremos al punto culminante de la gloria de Moisés, el monte Sinaí. Los anacoretas sabían que el agente o instrumento directo de las supremas inteligencias en el plano físico era Moisés, y comprendían y sabían que llegado el punto final y culminante, ese instrumento de carne, sangre y nervios habría dado de sí cuanto puede dar un ser revestido de materia física terrestre. Les habían pues agotado, deshecho, casi muerto. Necesitaban largo descanso,
en el sopor suavísimo del sueño hipnótico provocado por mandato mental superior. El cuerpo físico de Moisés dormía en profundo silencio y quietud sobre un blando lecho de heno y vigilado de cerca por los anacoretas. Cuando transcurridos 14 días salió de su estado letárgico, era su aspecto de un muerto vuelto a la vida. Los anacoretas habían ya grabado las tablas con la gran ley recibida, pero Moisés debía reponerse espiritual y físicamente antes de presentarse al pueblo de nuevo. Tal fue la causa por que él tardó 23 días sin bajar del monte de sus glorias y también de sus martirios, que la humanidad ignoró por completo. Él llevaba grabado en todo su ser el gran lema de los hijos de Dios: el sacrificio por un ideal de redención humana es la suprema consagración del amor. Cuando ascendía al monte Sinaí, acompañado de sus 70 hierofantes, había preguntado con su mente hundida en lo infinito, como un audaz y atrevido sondaje: ¿bajaré con vida de este monte tuyo, Señor, a donde subo para encontrarme contigo y recibir tu ley soberana? Y el más profundo silencio le había respondido: ¿qué ley, qué misterio, qué secreto encerraba ese pavoroso silencio del mundo espiritual, que tan pródigo había sido antes para con él? Era, sin duda, la gran prueba final del eterno poder para con su elegido. Y no obstante el gran silencio abrumador, Moisés siguió subiendo y pensando: el monte del sacrificio, el monte de la muerte. Señor, eres mi dueño eterno, de ti he salido y a ti he de volver. Tu voluntad soberana es y será siempre mi única ley. Y así había llegado a la cima y, caído de rodillas entre sus hierofantes, había rendido su adoración, su ser y toda su vida a la infinita grandeza de su Padre Dios, que callaba para él en ese instante supremo. La elevación espiritual de Moisés es inmensamente más grande que la obra material y humana que realizó en beneficio de toda la humanidad. Mas debemos comprender que el pueblo no podía entender el mundo interno de Moisés, si aún ahora, con 3.500 años de evolución, es costoso a la humana criatura el comprender y sentir la firmeza sublime de aquel ser abrazado a un ideal invisible que a momentos parecía huir ante él como una estrella errante y fugitiva. Si aún hoy la gran mayoría de dirigentes de pueblos y de conciencias de esta humanidad no alcanza la comprensión de la frase del ungido: amaos los unos a los otros,
porque todos somos uno en el seno infinito de Dios. Es bien sabido y bien conocida la tendencia de las humanidades a lo maravilloso, a lo que sobrepasa el límite a donde llega la razón, en todos los casos en que no has sabido dar explicación lógica de un hecho cualquiera. Y los cronistas, en lo que se refiere a la historia de personajes bíblicos y del Oriente, creyeron sin duda engrandecer los acontecimientos y los personajes, envolviéndolos en esa bruma maravillosa, en una leyenda que no puede satisfacer jamás a quienes buscan razonamiento y clara lógica. Puedo decir que han falseado la doctrina, que han borrado de la faz de la tierra los senderos abiertos por los mártires de la fe y de la razón, que en vez de dar a beber el vino añejo y puro de la verdad divina, traída por ellos, lo sepultan en sus bodegas, de donde lo dejan salir por gotas y aún mezclado con resina aromática que embriagan los sentidos y deslumbran la imaginación. ¿No es esto lo que ha pasado con la enseñanza de todos nuestros profetas? Lo escrito sobre la vida de Moisés es tan reñida con la razón y con la lógica que no puede de ninguna manera atribuírsele sin hacer un estupendo agravio al gran genio que dio a los hombres el grandioso decálogo que servirá a la humanidad de norma de vida justa mientras habite este planeta. De los 10 mandamientos de Moisés, solo viven en la conciencia del pueblo los que permiten la creación de prácticas y fórmulas puramente exteriores. De la ley de Moisés, cuyos fundamentos son el amor a Dios y al prójimo, debió surgir como arroyuelo de su fuente el amor universal a todos los hombres que pueblan la tierra, y ese fue el pensamiento divino, interpretado por Moisés y traducido a palabras grabadas en tablas de piedra para hacerlas indestructibles. La clara visión de Moisés del amor de Dios como Padre universal, de cuanto alienta en la creación, le inspiró la idea sublime de un pacto eterno del Creador con sus criaturas. Pero los hombres, más materia que espíritu, más carne que inteligencia, más egoísmo que amor, encontraron bien pronto el camino para llegar a la más grosera y repugnante materialidad de la idea original. Encontraron el sello de aquel pacto en las ceremonias, que en nada modifica ni cambia al alma del hombre, que continúa siendo un criminal o un justo, porque los ritos, las fórmulas y las prácticas exteriores no tienen ni tendrán poder sobre las condiciones morales y espirituales del hombre. A la sombra de su grandeza, los hombres tejieron leyendas muchos años después de él. Contemplo admirado la personalidad de Ramsés,
el sacerdote de Osiris, hierofante de 7º grado, de Moisés, supremo sacerdote del desierto, creador de pueblos y escuela iniciática, y sobre todo ello, ser Señor de sí mismo. No sé qué admirar más, porque todo es grande, sublime resplandor vivo del eterno invisible. Su luz interior que le deslumbra y casi le enloquece a él mismo. La fuerza de su voluntad que nada ni nadie pudo doblegar. La ternura casi infinita cuando una mano de seda ha acertado a tocar una fibra sola de su maravillosa sensibilidad. Y todo esto reunido como en un cofre de diamantes, invulnerable a todos los golpes, a todas las furias, a todas las tempestades. El hombre, hecho de bronce y piedra, cuya alma vibrante de amor y fe pudo imponer la ley eterna a la humanidad terrestre. Moisés no es un mito, ni su vida es una leyenda. Es la ley de Dios, encarnada en un hombre, y como hombre sufre todos los vaivenes propios de la vida en un plano tan inferior como el de la tierra, pero con una voluntad de hierro que le hace ser más fuerte que las rocas de la montaña del Sinaí. Es una inteligencia de muy avanzada evolución, un enviado divino a la humanidad terrestre que encarnó en el hijo de una princesa real del antiguo Egipto, cuando la esfinge y las pirámides ya nada decían de sus remotos orígenes, perdidos en la oscura noche de los tiempos que fueron. Los que no sufrimos la triste y lamentable ceguera del fanatismo científico o religioso, lamentamos grandemente lo que hizo la ignorancia y la inconsciencia humana con la sabiduría divina que iluminó a Moisés, que traía a los hombres la idea divina, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios manifestada en la ley. Hasta sus últimos momentos pensó en todos y se abrazó heroicamente a la soledad, elegida como su desposada. Así terminó Moisés su obra gigantesca.